Shalom amigos, una semana más para disfrutar de la Parashat de la semana. Le damos las gracias al Boreolam porque nos permite seguir aprendiendo de sus maravillosas enseñanzas en el Zohar HaKadosh. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo, comenzamos. Parashat Vayishlach, el nervio ciático. Rav Kiya abre una discusión sobre el significado del nervio del muslo de Jacob, que ahora identificamos como nervio ciático. Si no le hubiera fallado el nervio a Jacob la noche en que luchó con el servidor de Esaú, Jacob habría prevalecido completamente sobre el poder de Esaú, tanto arriba como aquí abajo. Rav Shimon entonces explica que a causa de que la energía del muslo de Jacob fue rota, la fuerza de los defensores de la Torá fue disminuida. Como resultado, ninguno de los profetas, excepto Moshe, fue capaz de retener sus facultades intactas cuando recibía mensajes divinos. Así corresponde a los hijos de Israel preservar el nervio ciático. El lado oscuro controla el nervio ciático en todas las criaturas, incluyendo las vacas, para que nadie pueda ser contaminado por comerlo o beneficiarse de éste en otras formas. Además, aprendemos los hijos de Israel son responsables de preservar el poder de la Torá, apoyando a aquellos que se esfuerzan con ella. La aplicación de este pasaje. El nervio ciático afecta la parte baja de la espalda y se extiende hacia abajo a través del muslo, que sostiene y soporta al cuerpo. El muslo corresponde a los estudiantes de un sabio justo, quienes apoyan a su maestro, o a benefactores que asisten financieramente a aquellos que se ocupan del estudio de la Torá y la revelación de la luz espiritual. Cuando el lado oscuro busca penetrar en un individuo, frecuentemente atacará apoyando elementos que no son tan fuertes como la persona misma. La inclinación al mal golpeará primero a nuestras vulnerabilidades y debilidades. Estos versículos fortifican nuestras defensas. Adicionalmente, despertamos una gran luz espiritual para fortalecer a aquellos que apoyan a los justos en su esfuerzo por revelar la luz de la Torá a todo el mundo. Por tanto, los hijos de Israel no comen el nervio ciático, porque él tocó en el muslo de Jacob el nervio ciático. Bereshit 32-33. Está prohibido disfrutarlo o aún darlo a un perro. Pregunta, ¿por qué es llamado nervio ciático en hebreo nashe? Contesta, el nervio persuade, en hebreo menashe, a los hombres para que olviden a su Señor. Aquí yace la inclinación al mal. Cuando el ángel luchó con Jacob, no pudo encontrar un lugar débil en su cuerpo a través del cual vencer a Jacob, porque todas las partes de su cuerpo eran fuertes y sin debilidad, y la clipa se agarra solamente en un lugar de defecto y debilidad. ¿Qué hizo entonces? Y tocó en el muslo, el nervio ciático, su propia clase. Esto es la inclinación al mal, que es su propia clase, y allí está el lugar de la inclinación al mal, de donde viene para dañar a las gentes. Por esa razón en la Torá se lee, por lo tanto los hijos de Israel no comen del nervio ciático. Los compañeros dijeron que las partes del cuerpo de un hombre aluden a lugares superiores. Si el miembro es bueno, atrae bondad. Si es malo, atrae maldad. Así, cada miembro de animal
que comemos fortalece al miembro correspondiente del hombre que lo come. Ciertamente el nervio ciático fortalece la inclinación al mal, que es de su propia clase, y por lo tanto los hijos de Israel no lo comen. Pero las naciones paganas pueden comerlo, ya que son del lado y clase de su ángel, Samael, porque refuerza sus corazones. El hombre tiene 248 miembros en su cuerpo que corresponden a los 248 preceptos positivos en la Torá y a los 248 ángeles con quienes está vestida la Shejinah, llamados según su Señor. Hay 365 nervios que corresponden a los 365 preceptos prohibitorios, y el nervio ciático es uno de ellos. Corresponden a los 365 días del año, esto es, junto con los 10 días penitenciales, siendo el 9 de Av uno de ellos. Este corresponde al ángel Samael, quien es uno de los 365 ángeles que rigen sobre los 365 días del año. El 9 de Av es uno de los días del año y el nervio ciático es uno de los 365 nervios. Ambos pertenecen a la misma categoría, así en la Torá se lee. Por lo tanto, los hijos de Israel no comen del nervio ciático. La partícula et aquí incluye el 9 de Av, cuando está prohibido comer y beber, estando en la misma categoría del nervio ciático. El Santísimo bendito sea Él vio todo esto, y hay una insinuación a Jacob en el versículo, y allí luchó un hombre con él. Bereshit 32:25. Todos los días del año y con todos los miembros de Jacob, pero no encontró lugar de qué agarrarse sino del nervio ciático. Inmediatamente la fuerza de Jacob disminuyó. Entre los días del año encontró el 9 de Av, cuando Samael era más fuerte, y fuimos sentenciados y el templo destruido. Quien come el 9 de Av come como si fuera del nervio ciático. Rabí Hillá dice: si la fuerza del muslo de Jacob no hubiese sido debilitada, Jacob habría prevalecido y el poder de Esau habría sido destruido arriba y abajo. Rab Shimon abrió la discusión con el versículo, como la apariencia del arco iris que está en la nube en un día de lluvia, así era la apariencia del resplandor alrededor. Era la apariencia de la semejanza de la gloria de Hashem. Y cuando lo vi, caí sobre mi rostro. Yehezkel 1:28. Ya hemos estudiado este versículo, pero ven y ve, está escrito: y no se levantó en Israel un profeta como Moshe. Devarim 34:10. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre Moshe y los otros profetas? Contesta: Moshe se miraba en un espejo claro, Zeir Anpin. Los otros profetas sostenían solo un espejo nublado, la Nukba. Moshe oyó la profecía de pie y su poder fue fortalecido. Entendió el asunto completamente como está escrito, en forma manifiesta y no con acertijos oscuros. Bemidbar 12:8. Los otros profetas cayeron sobre sus rostros en el momento de la profecía y se volvieron débiles porque no la vieron ni la pudieron entender claramente. Esto fue porque tocó el nervio ciático en el muslo y renqueó. Ningún profeta supo lo que el Santísimo bendito sea Él estaba destinado a hacer a Esau, excepto el profeta Obadía, quien era el prosélito del lado de Esau.
Él entendió claramente lo que concernía a Esau, pero su fuerza no disminuyó, como está registrado en el libro de Obadía. Es por esto que los otros profetas fueron debilitados y no pudieron recibir y captar la profecía como debieron. La razón es que tocó el nervio ciático en el muslo de Jacob. Atrajo y absorbió la fuerza del muslo. El poder del muslo se rompió, dejándolo renco y a todos los profetas en el mundo limitados en su concepción y entendimiento. Ven y ve, todos los profetas, excepto Moshe, no entendieron las cosas claramente. No hay nadie para apoyar a los estudiantes de la Torá, para darles dinero para sus necesidades y por lo tanto fortalecerlos. La Torá es olvidada en cada generación y su poder es disminuido diariamente porque los estudiantes de la Torá no tienen apoyo. El secreto de renqueo es que nadie da apoyo y fuerza a los estudiantes, y estos son incapaces de continuar estudiándola. Por lo tanto, el reino malvado se hace más fuerte cada día. Contemplen lo que este pecado causa cuando nadie apoya a la Torá. Zeirampín apropiadamente. Los soportes de Zeirampín son debilitados, esto es, Netzach y Hod de Zeirampín llamados soportes, y como resultado, aquella que no tiene piernas o muslos sobre los cuales pararse, la serpiente primordial, es de esa manera fortalecida. Él abrió la discusión con el versículo y Hashem Elohim dijo a la serpiente, ¿por qué hiciste esto? Eres maldita entre todos los animales, sobre tu vientre te arrastrarás. Bereshit 3:14. Pregunta, ¿cuál es el significado de sobre tu vientre te arrastrarás? Responde, sus soportes fueron rotos, sus piernas fueron cortadas y no tenía nada sobre lo cual pararse. Así, cuando Israel no apoya a la Torá, esto es, no provee para aquellos que se ocupan en su estudio, fortalecen a la serpiente dándole patas sobre las cuales pararse, porque el otro lado es construido sobre la falta de santidad. Ven y ve cuánto engaño y maldad empleó ese jinete de la serpiente Samael contra Jacob esa noche. Conocía bien el versículo. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esau. Bereshit 27:22. Lo cual significa que si la voz de Jacob, la voz de la Torá, es interrumpida, el poder es transferido a las manos de Esau. Por tanto, buscó en todos lados para dañar a Jacob y detener la voz de su Torá. Él lo encontró fuerte en todo concepto. Vio que sus brazos en este y ese lado, Gesed y Geburá, llamados Abraham y Yitzhak, son fuertes. Vio el cuerpo, el secreto de Jacob, que conecta los dos brazos, fortalecido entre ellos. Vio el poder de su Torá, fuerte en todo concepto, y temió no poder prevalecer sobre él. ¿Qué hizo? Inmediatamente tocó el hueco de su muslo, los soportes de la Torá. Empleó astucia contra él, diciendo, ahora que los soportes de la Torá están rotos, la Torá ya no puede ser fuerte, y las palabras de su padre serán cumplidas. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esau, y sí sucederá cuando te rebeles que arrancarás su yugo de tu cuello. Bereshit 27:40. Él actuó hábilmente contra Jacob porque para romper el poder de la Torá, Esau se hizo más fuerte
cuando vio que no podía herir a la Torá, debilitó a aquellos que apoyaban a sus estudiantes, porque cuando no se encuentra apoyo para los estudiantes de la Torá, no habrá nada de la voz de Jacob, pero las manos serán las manos de Esau. Cuando Jacob vio esto, lo golpeó y lo derrotó al amanecer, hasta que lo bendijo y le confirmó la bendición diciendo: tu nombre no será más Jacob, sino Israel. Bereshit 32:29. Esto significa: tu nombre ya no es Jacob, que indica engaño, como está escrito, porque me ha suplantado. En hebreo, Yahven. Estas dos veces, Bereshit 27:36, sino Israel, que significa con orgullo y poder, porque nadie prevalecerá sobre ti. Porque el nombre Israel indica orgullo y autoridad, como está escrito, porque has contendido, en hebreo, Zaritá, con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Ven y ve, la serpiente esparce muchos ejércitos a todos lados. Ellos habitan en el mundo entre los hombres. Nos corresponde entonces conservar el nervio ciático, porque aunque el jinete de la serpiente Samael se aproximó a él, no ha perdido su color y está todavía intacto. Nos conviene incrementar el poder de la santidad en el mundo y mostrar que has contendido con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Cuando ve que el nervio ciático está intacto, ya que la luz es atraída para preservarlo y el lugar no está consumido, esto es, si las gentes se refrenan de comerlo, entonces el poder y vigor de Samael es roto, y es incapaz de dañar a los hijos de Jacob. Así, los habitantes del mundo no pueden comer el nervio ciático y disfrutarlo. Rabbi Yehuda Sabá explicó que el versículo tocó el nervio ciático en el muslo de Jacob es similar al versículo quien toca el cadáver de un hombre, Bamidbar 19:13. Ambos se refieren a la impureza, porque Samael ha contaminado ese lugar, el nervio ciático, y ningún disfrute puede ser derivado de un lugar impío. Particularmente si el lado de la contaminación Samael ha tocado el lugar, la Torá añade más que porque tocó, como en tocó el nervio ciático en el muslo, lo que es similar a y cualquier cosa que una persona impura toca será impura. De aquí aprendemos que Samael contaminó este lugar al tocarlo. Bendito el misericordioso que dio a la Torá a Israel para merecer este mundo y el mundo por venir, como está escrito: abundancia de días en su mano derecha y en su mano izquierda hay riqueza y honor. Mishlei 3:16. Todo comienzo es difícil. Una sinopsis. Rav Yossi y Rav Elazar discuten la idea de que el comienzo de cualquier manifestación implica tensión y muerte, lo cual es luego seguido por alivio y comodidad. Así la muerte de Rachel después del nacimiento de Benjamín fue un sacrificio necesario para que la Shekinah pudiera reasumir su lugar propio. De manera similar, en Rosh Hashanah el mundo pasa por el juicio severo, seguido por alivio, perdón y expiación en Yom Kippur. La razón para esto, explica Rav Elazar, es que el comienzo es del lado izquierdo, el cual trae juicio severo hasta que el lado derecho es despertado y provee alivio. Sin embargo, para los idólatras lo contrario es verdad.
Dios primero los tratará gentilmente y luego los destruirá. La aplicación de este pasaje. Cada nuevo comienzo en nuestras vidas representa la semilla de todo lo que seguirá. El nacimiento de un niño, el lanzamiento de una nueva empresa económica, el inicio de un matrimonio, todos son ejemplos de comienzos. A través de las palabras místicas de los cabalistas que aparecen en este antiguo texto, ayudamos a infundir luz extraordinaria y energía positiva en nuestros comienzos, para que la semilla de todo lo que viene después sea saludable y fuerte. Derivamos la fuerza para resistir las tensiones y obstáculos de los comienzos y para acelerar la llegada del alivio y la realización. Mientras caminaban, Rabí Yossi dijo a Rabí Elazar: aprendimos que cuando Rachel murió, la Shekinah, quien necesitaba a las 12 tribus para alcanzar la perfección, tomó su casa. Pregunta: ¿por qué murió Rachel en ese momento? ¿Estaba esto conectado con su muerte? Contesta: la razón fue permitir a la Shekinah ser coronada apropiadamente y volverse una madre gozosa de niños. Tehilín 113:9. Con Benjamín, la Shekinah empezó a tomar la casa y a alcanzar la perfección. Él es del aspecto del Yesod de las 12 tribus y es por lo tanto el primero en perfeccionar a la Shekinah. Por lo tanto, el estandarte de Benjamín siempre encara al oeste, ya que Yesod es considerado ser del oeste y no a otro lado. Con Benjamín, la Shekinah empieza a alcanzar la perfección a través de las 12 tribus. A través de él, el reino del cielo empieza a manifestarse en la tierra, ya que el primer rey en Israel, Shaul, fue su descendiente. Es un misterio que cada manifestación comienza con dificultades y contiene la sentencia a muerte, pero las dificultades son más tarde vencidas. Cuando la Shekinah deseó ser perfeccionada y hacerse cargo de la casa, con las 12 tribus completadas, fue exigido juicio de Rachel y ella murió. Después la Shekinah se preparó para asumir su propio lugar. De manera similar, cuando el reino decidió establecerse en la tierra, empezó con un juicio contra Shaul, quien fue entonces muerto en el monte Gilboa, de acuerdo a sus actos. Solo después que este juicio fue exigido de Shaul, el reino se estableció y asentó en David. Ven y ve, todos los comienzos son difíciles, pero son seguidos por el alivio. Así en Rosh Hashanah cada uno en el mundo es juzgado de acuerdo a sus propias acciones. Entonces viene el alivio y el perdón y la expiación en Yom Kippur. Esto es seguido de Sukkot, la fiesta de las cabañas. La razón es que cada comienzo tiene el aspecto de la izquierda, cuyo juicio es severo, pero después la derecha es despertada, como está escrito: su izquierda bajo mi cabeza. Shir Hashirim 2:6. Y entonces su derecha me abrace. Entonces llega el alivio. Lo contrario es verdad para las gentes idólatras del mundo. En el futuro el Santísimo, bendito sea Él, tratará con ellos gentilmente al principio, pero después con juicio severo. Este es el significado del versículo: Hashem irá delante como un hombre poderoso. Él incitará el ardor como un guerrero. Yeshayá 42:13. Primero viene Hashem, el misericordioso, entonces llega como un poderoso,
no un poderoso real, y después como un guerrero, no un guerrero real. Finalmente el juicio será dado en contra de ellos, y él los destruirá como está escrito. Él gritará, rugirá, se mostrará poderoso contra sus enemigos. Y entonces saldrá Hashem y luchará contra esas naciones, como lucha en el día de la batalla. Sejaría 14:3. ¿Y quién es este que viene de Edom con ropa carmesí de Bosra? Yeshayá 63:1. Y aconteció, cuando su alma se iba, porque Rachel moría, que ésta lo llamó con el nombre Ben-Oni, hijo de mi aflicción. Pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de la derecha. Bereshit 35:18. Rabí Judá comenzó con el versículo: Hashem es bondadoso, una fortaleza en el día de apuro. Él conoce a quienes confían en él. Nahum 1:7. Feliz es la porción de quien es fortalecido por el Santísimo, bendito sea él, porque la fortaleza del Santísimo, bendito sea él, es verdaderamente una fortaleza, como está escrito: Hashem es bondadoso como en bondadoso para todos. Tehilim 145:9. Una fortaleza de salvaciones, como está escrito: Él es una fuerza salvadora de su ungido. Tehilim 28:8. En el día de apuro es cuando el apuro llega y las otras naciones atacan a Israel. Jacob, Israel y Yeshurun. Una sinopsis. Rav Hiyá diserta sobre los nombres Jacob, Israel y Yeshurun, que aparecen en el versículo. Y ahora oye, Jacob, mi siervo. Estos nombres representan tres diferentes grados, pero todos son equivalentes a uno. De manera similar, los términos creé, formé e hice, que también aparecen en el versículo, representan tres grados diferentes, pero todos son uno. Aprendemos que los hijos de Israel, a quienes Dios dio la Torá, para que pudiesen merecer la tierra santa y una porción en el mundo por venir, son verdaderamente afortunados, mientras que los idólatras serán un día destruidos. La explicación de este pasaje. Cuando la luz del sol pasa a través de un prisma, el rayo se refracta en los 7 colores del espectro. Los colores son muchos, pero son uno. La luz espiritual sigue el mismo principio profundo, con cada grado de luz ofreciendo otra frecuencia de satisfacción. Tres colores en el espectro divino de la luz brillan a través de nuestras almas en este pasaje, a través de las palabras cree, formé e hice, y Jacob, Israel y Yeshurun. Estos tres nos ayudan a merecer una porción en el mundo por venir y nos conectan a la energía divina irradiándose de la tierra de Israel. Rabbi Kiya continuó con el versículo: y ahora oye, Jacob mi siervo, e Israel a quien escogí. Así dice Hashem, que te hizo y te formó desde el vientre. ¿Quién te ayudará? No temas, mi siervo Jacob, y tú, Yeshurun, a quien he escogido. Yeshayá 44:1-2. Ven y ve cuántas veces prometió el Santísimo, bendito sea él, a Israel, que él lo haría heredar el mundo por venir, porque él no deseó ninguna otra nación o lengua para su porción, sino a Israel sola. Por lo tanto, la Torá de la verdad les fue dada
para por medio de ella merecer y aprender los caminos del Santísimo, bendito sea Él, y así heredar la tierra santa, porque quien merece esa tierra santa tiene una porción en el mundo por venir, como está escrito: tu pueblo también serán todos justos, heredarán la tierra para siempre. Yeshayá 60:21. Esto ya ha sido explicado. Hay 3 grados en el versículo ante nosotros. Primero Jacob, luego Israel y finalmente Yeshurun. Y debemos conocer la diferencia entre ellos. Ven y ve, ya explicamos Jacob e Israel, aunque ambos grados son el mismo. Él pregunta, ¿por qué Israel es llamado con el nombre de Yeshurun? Responde, Israel y Yeshurun son uno. El significado de Yeshurun, como está escrito, debe entonces reunir una fila, en hebreo Yashor, de hombres, y yo 33:27. Es que toma una fila de un lado y una fila del otro lado, porque hay 2 filas, es llamado Yeshurun, en plural. También Israel es derivado de fila, en hebreo Shurá, siendo las letras de Yashor el, en singular. Israel es pronunciado con la letra Sin, que alude a oficialidad, en hebreo Zerará, por tener mando y poder sobre todo. Yeshurun es así nombrado según las 2 partes, los lados derecho e izquierdo. Las 2 filas ya mencionadas, todas son una. Él explicó que todos estos nombres suman 1. Jacob, mi siervo, porque es un servidor a veces y cumple la orden de su Señor y ejecuta sus deseos. También Israel, a quien he escogido, significa habitar en. Todo es de acuerdo a un misterio profundo. Está escrito así: ¿qué te creó? Jacob. ¿Y qué te formó? Israel. Yeshayá 43:1. Y Hashem, ¿qué te hizo? Todos estos grados son contados como uno. Por lo tanto, los verbos creó, formó e hizo están relacionados a ellos respectivamente. Un grado está sobre el otro y todos estos grados son uno. Dichosa es la porción de Israel que el Santísimo, bendito sea Él, les deseó por encima de las naciones idólatras, de las cuales la Escritura dice: ellos son vanidad, la obra de la ilusión engañosa, en el tiempo designado perecerán. Yirmiyá 10:15. Cuando el Santísimo, bendito sea Él, los borre de la tierra y permanezcan solo, como está escrito, y Hashem solo será exaltado en ese día. Yeshayá 2:11. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Que Hashem bendiga la obra de sus manos, que el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que siempre la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.